Unas semanas después del gran chasco, Ellen estaba en casa de la señora Haynes. Un grupo de jóvenes se había reunido allí para orar, cuando Dios le dio a Ellen White una visión. Ella vio las dificultades del pueblo de Dios mientras caminaba hacia la ciudad de Dios y se le aseguró que la luz mostrada antes del 22 de octubre de 1844 era verdadera. No se le dio ninguna explicación acerca del gran chasco, pero esta nueva luz fue un gran consuelo. Una semana después, Dios le dio a Ellen White otra visión, pero con un nuevo encargo: decir al mundo lo que yo te he dicho. Ellen White era una joven tímida, frágil y enfermiza de 17 años. Se preguntaba si ella podría hacer lo que Dios le había pedido. El ángel le aseguró que Dios estaría con ella, sería su guía y fortaleza. Ellen estaba dispuesta, pero se preguntaba si los creyentes adventistas aceptarían el mensaje de alguien tan joven y en una condición física tan débil. Esa misma noche había una reunión de los creyentes adventistas en su casa, pero nerviosa y asustada, huyó corriendo a la casa de una amiga a unos 6 kilómetros de distancia. Allí conoció a un hombre llamado Joseph Turner, quien la animó y le dijo que tenía mucho interés en escuchar lo que ella tenía que decir. Ella subió al piso superior y permaneció allí con gran inquietud, con un sentimiento de deber y compromiso mezclado con miedo. ¿La había abandonado Dios? Finalmente se rindió y prometió que compartiría la visión cuando llegara a casa. Pero cuando regresó, la reunión había concluido y los creyentes se habían ido. En la siguiente reunión, ella dio un informe detallado de su visión. En lugar de encontrar escarnio y burla, los creyentes estaban felices de escuchar y entender los motivos del chasco. Después de hablar, pero aún con el miedo, recibió otra visión en la que su ángel le dijo: entrega el mensaje con fe, resiste hasta el final y podrás comer del fruto del árbol de la vida y beber el agua de vida. Ellen se prometió a sí misma usar el don otorgado por Dios. Este había sido dado para guiar al pequeño y recién nacido grupo a través de las dificultades que tendrían que atravesar. No tenían una iglesia organizada, ni pastores ordenados, escuelas o centros de salud propios, tampoco publicaciones. Eran únicamente grupos desperdigados de creyentes, tratando de dar sentido al gran chasco, siendo fieles a su conocimiento de la palabra de Dios. El don de profecía fue clave, pues ayudó a estos pequeños grupos a seguir adelante. Confirmaría lo que estudiaban en la palabra de Dios y les diría si se encontraban en el camino correcto. Sería un faro de luz para guiar y dirigir. Es una de las formas que Dios ha usado en el pasado para guiar a su pueblo. En los tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento encontramos el don de profecía. En 2 de Crónicas, capítulo 20 dice: creed en el Eterno vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hoy Dios nos ha dado un gran regalo. Rachel Oakes Preston acudió a esta iglesia en Washington, New Hampshire, un domingo cuando estaba visitando a su hija Adelaide. Al mismo tiempo, un predicador había venido a la ciudad para tener el sermón. Era Frederick Weller. Ese domingo en particular había Santa Cena. Mientras el orador hablaba, explicaba cómo todos debemos estar dispuestos a seguir a Cristo de forma constante, cómo debemos obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Rachel Oakes era una mujer de firmes convicciones y al escuchar sus palabras decidió hablar con él después del culto. Más tarde, ella comenta que hubiera querido levantarse en mitad de la predicación, pero se contuvo por no dar un espectáculo. Mi hermano debería dejar la mesa de la Santa Cena en su lugar y cubrirla con el mantel blanco hasta que esté dispuesta a guardar todos los mandamientos de Dios. Rachel Oakes era baptista del séptimo día y sabía la importancia de guardar el sábado. Así que amonestó a Frederick Weller preguntándole si realmente deseaba seguir a Dios en todo. Weller, meses más tarde, declaró que sus palabras le atravesaron en lo más profundo e investigó en la Biblia acerca del sábado de forma personal. Este fue un punto de inflexión en su vida. Quedó convencido para guardar el sábado.
Este hecho ocurrió antes del gran chasco del 22 de octubre de 1844. Para los creyentes, era más importante el inminente regreso de Jesús que el sábado. No obstante, esto iba a cambiar. Rachel Oakes vivió el resto de su vida en Vernon, Vermont, un lugar de gran riqueza histórica. Cerca de su hogar se encuentra una capilla cristiana adventista bien conservada que Joshua Himes inauguró en la década de 1860. White Lyman Moody vivía cerca y predica allí en algunas ocasiones, e Ira Sankey canta en este lugar. Rachel Oakes no se convirtió en adventista del séptimo día hasta un año antes de su muerte. Se encuentra aquí enterrada, en Vernon, Vermont. Cerca de su tumba hay un cartel que señala su lugar especial en la historia. La ciudad de Washington, New Hampshire, también es muy importante en la historia, aunque no sea del todo exacto decir que es el lugar de nacimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es aquí donde se encuentra la primera iglesia millerita que guardaba el sábado, y ha continuado siendo Iglesia Adventista del Séptimo Día hasta el día de hoy. Aquí puedes caminar por el Sendero del Sábado, que traza la historia del sábado desde la creación hasta la Tierra Nueva en 31 piedras de granito. El sábado es una preciosa verdad que Dios fue restaurando y devolviendo a su pueblo poco a poco. El sábado es un regalo que Dios nos ha dado, un momento para evadirnos de nuestros apretados horarios y renovar y profundizar nuestra relación con Él. Oro para que durante esta semana tengas el tiempo para encontrarte con Él en el día que Dios ha establecido. Frederick Wheeler se trasladó de la zona de New Hampshire y fue a vivir al norte del estado de Nueva York. Tuvo una larga vida de servicio a Dios, siempre fiel a Él, confiado en su fe. A la edad de 96 años escribió: «Nunca me quitaré la armadura del Evangelio. No cederé en el combate hasta que junto a todos los redimidos proclame la victoria final». Murió a la edad de 99 años y se encuentra enterrado en el cementerio de Westmont Road, Nueva York. En su tumba de piedra se lee: «Él era un ministro pionero de la Iglesia Adventista». Rachel Oakes nos enseña la importancia de ser valiente. Su forma de llamar la atención no fue ruda, sino amable y cortés. Ella no quería avergonzar a la persona con la que estaba hablando, sino que se acercó de forma amable, considerada y cristiana. Frederick Wheeler nos enseña la importancia de ser humilde y honesto. Cuando se le señaló algo en su vida que no era correcto, reconoció su error y aceptó la nueva luz para estar en sintonía con la palabra de Dios. Que Dios nos conceda estos atributos de carácter mientras caminamos junto a Él. En el área de Washington, New Hampshire, vivían dos hombres que junto a Frederick Wheeler fueron fundamentales en la historia del sábado. Son Thomas Preble y Cyrus Farnsworth. Preble escribió un folleto titulado «Folleto que muestra que el sábado debe ser observado como el día de descanso». Este folleto fue muy importante. Se leyó en Paris Hill, Maine, y también llegó a la casa de Joseph Bates. Bates lo leyó y se convenció acerca de ello, pero quería investigar más a fondo. Joseph Bates escuchó acerca de un grupo de guardadores del sábado en Washington, New Hampshire, y antes de tomar una decisión, quiso visitarles. Viajó en tren y en carro hasta la ciudad de Hillsborough, donde vivía Frederick Wheeler. Llegó a las 10 de la noche, pero a pesar de ello, le invitaron a pasar. Dijo que quería estudiar todos los argumentos bíblicos a favor del sábado. Aquella noche, ambos estudiaron la Biblia y hablaron durante toda la noche hasta la mañana. Joseph Bates tomó notas. Por la mañana, ambos oraron y prometieron dedicar sus vidas a la predicación de la verdad del sábado.
Al día siguiente, ambos hombres viajaron 20 kilómetros hasta la casa de Cyrus Farnsworth. Allí, en un cálido día, en el jardín delantero y bajo la sombra de los arces, Frederick Wheeler y Cyrus Farnsworth continuaron el denso estudio bíblico sobre el sábado. Esto, junto con el folleto publicado por Preble, hizo que Bates estuviera ahora plenamente convencido. Se despidió y comenzó su viaje de 3 días de regreso a casa, con mucho en lo que pensar. Al llegar a Fairhaven, y mientras caminaba a casa desde la estación de tren, se encontró con su vecino James Monroe Hall, mientras cruzaba el puente desde New Bedford a Fairhaven. Este le saludó con la pregunta: ¿qué noticias nos trae Capitán Bates? A lo que él contestó: las noticias son que el sábado es el verdadero día de reposo. Después de una corta conversación, Bates acordó una reunión con el señor Hall y otros adventistas para estudiar este tema. Al siguiente sábado, el señor Hall guardó el día de reposo y su mujer una semana después. Bates fue esencial para la adopción del sábado como día de reposo por parte de los desilusionados adventistas. Él sentía la responsabilidad de enseñar sobre este asunto y él iba a ser fundamental para convencer a muchas personas, en particular a James y Ellen White. Joseph Bates estaba en casa escribiendo cuando su mujer vino y le dijo que necesitaba algo más de harina para terminar un bizcocho que estaba preparando. Fue a la tienda y compró 100 gramos de harina con los últimos centavos que tenía. Su mujer Prudence estaba muy enfadada. En primer lugar, porque ya había usado todo el dinero que tenían. Y en segundo lugar, porque solo tenían para 100 gramos de harina. Le preguntó qué es lo que pensaba hacer, a lo que él le contestó que escribiría un libro sobre el sábado y lo difundiría al mundo. Al cabo de media hora, sintió que debía ir a la oficina de correos. Cuando llegó había una carta para él. No tenía dinero ni aún para pagar la carta, pero le pidió al de la oficina de correos que la abriera por él. Cuando la carta se abrió, había un cheque con valor de $10. Utilizó el dinero para comprar todo tipo de víveres en la tienda y pagar la publicación sobre el sábado que estaba preparando. Durante los siguientes años, la verdad sobre el sábado creció de forma extraordinaria. En 1848 hubo 6 grandes series de conferencias sobre el sábado y Bates presentó la mayoría de ellas. Después del gran chasco de 1844, se habían propagado diferentes vientos de doctrinas, pero Dios usó la verdad del sábado para unir a su pueblo. Proverbios 4:18 dice: «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto». Dios poco a poco estaba guiando a su pueblo hacia una comprensión completa de su palabra. Sigamos a Dios mientras Él nos guía día a día, paso a paso. Paris Hill, Maine. Hoy, una pequeña y tranquila localidad con calles frondosas y hermosas casas. A pesar de su tranquila ubicación rural, fue el hogar de algunos gigantes de la fe. Aquí vivían 3 familias adventistas: la familia Stevens, la familia Stowell y la familia Andrews. John Andrews era el hijo de Edward Andrews y sobrino de un congresista del estado de Maine. Cyprian Stevens tenía 2 hijas. Una de ellas se casó con Urias Smith y la otra con John Andrews. La casa de Edward Andrews detrás de mí aún está en pie. Hoy es un club de campo. La granja de Cyprian Stevens se encuentra ubicada al final de la calle. Pero comenzaremos esta historia con la familia Stowell. En la primavera de 1845, el folleto de Thomas Preble acerca del sábado llegó a la casa de Louis Stowell. Él lo dejó en un rincón, pero su hija de 15 años, Marion, lo encontró y lo leyó. Ella se convenció de la verdad acerca del sábado y decidió guardarlo. Compartió el folleto con su hermano Oswald y él también decidió guardar el sábado. Entonces llamaron a John Andrews. Tan solo tenía 15 años, pero ya era respetado por su inteligencia. Él leyó el folleto y también decidió guardar el sábado.
Lo interesante es que fueron estos adolescentes quienes decidieron guardar el sábado basándose en la palabra de Dios, sin importarles lo que otros pensaran. Esta es la esencia real del protestantismo y uno de los puntos claves de la Reforma. Seguir la convicción antes que la tradición, dejando que las Escrituras sean nuestra guía, sin importar lo que otros puedan pensar. Louis Stowell envió una carta y $10 al ministro baptista del Séptimo Día, Thomas Preble, en Hopkinton, Rhode Island, solicitándole más folletos. Pronto llegó el paquete y se estableció allí un grupo de adventistas del Séptimo Día. Estas familias continuaron en la fe y fueron pilares en el nuevo movimiento que se estaba formando. Paris Hill es también el lugar de nacimiento de la Review and Herald, que hoy se publica con el nombre de Revista Adventista. Desde agosto a noviembre de 1850 se publicó una revista llamada Advent Review. Desde noviembre de 1850 a junio de 1851, la edición de la revista Review and Herald se hacía en un edificio cerca de aquí. Se trasladó después a Saratoga Springs, Nueva York, luego a Rochester, Nueva York, para después ubicarse en Battle Creek, Michigan. En 1856, las familias Stevens y Andrews se trasladaron al estado de Iowa y la villa de Paris Hill, Maine, quedó tan solo como un recuerdo de los comienzos y desafíos de aquellos adventistas guardadores del sábado. Aunque el núcleo de la acción ya no está aquí, su ejemplo de fidelidad y convicción pervive hasta el día de hoy como un modelo de cómo deben ser nuestras vidas. No importa si otras personas se deciden o no, o qué autoridad está tratando de instruirnos o guiarnos. Debemos ser leales a las convicciones de nuestra conciencia. Esto es lo primero y lo más importante. El apóstol Pedro dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.